cuál formo la molécula del agua? Con las de acá, ¿no? H2O. ¿Con cuál? H2O. Sí, pero ¿qué elementos forman la molécula del agua? HIO. H2O. Muy bien, listo, vamos. Dice, número atómico de 30, revisen su tabla periódica. El zinc. El zinc, muy bien, a ver, número atómico y zinc. Ya, chévere. Siguiente, dice, número atómico de 12. Magnesio. Magnesio, muy bien. Listo, vamos. Pertenece a la clasificación de los lantánidos. ¿Cuál será? A ver, ¿quién me ayuda por ahí? Carla, ya le veo a Miguel, a ver quién me ayuda. Pertenece a la clasificación de los lantánidos. Lutecio. Lutecio, ya. Lutecio, muy bien. Ahora, este sí, Amir, usted me decía plata. AG es la abreviatura de Plata. plata. Muy bien, listo, gracias. La sal común, ¿cuál era el compuesto químico de la sal común? ¿Cuál de la columna de acá? Ina. No es Sina, es LANA. Muy bien, listo, gracias. Es un elemento sólido, ahora sí. ¿Cuál será un elemento sólido de los que quedan? Oxígeno, aluminio, El carbono. carbono, El no, aluminio, no sé. No, aluminio, ya. Muy bien, listo. Carbono, ahí sí, ¿cuál sería? C. Sí, muy bien. Elemento de tipo gaseoso, ¿cuál es gaseoso de los que quedan? ¿Oxígeno o Oxígeno. oxígeno? Muy bien. Y por último, es un metal que se lo encuentra también en estado líquido, es el mercurio. Hg. Muy bien, listo, ya, ahora sí hemos completado. Listo. Ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿sí? Prestamos atención, por favor. En este momento les voy a silenciar a todos. Cuando deseo la participación de alguno de ustedes, pues les activo el micrófono, o el que desee hacer su participación activa su micrófono. Listo. Empezamos con la clase del día de hoy, 5 de mayo del 2020. Los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? En la anterior clase habíamos observado, habíamos visto el tema de los compuestos químicos en general, ¿sí? Pero ahora vamos a ver esta clasificación en orgánicos e inorgánicos. Vamos a ver las características de cada uno de ellos y las propiedades que cumplen unos y otros. Entonces vamos a observar, ¿sí? Listo. Tenemos primero las características de los primeros compuestos. Compuestos orgánicos, ¿sí? Hay muchas características de los compuestos orgánicos, pero yo voy a sacar aquí 3 características que son fundamentales y ustedes deben aprenderse, ¿sí? Ya son las más principales, ¿sí? Las demás son características secundarias, pero todas llegan a estas 3 ideas principales. Vamos a leer la primera parte. Ayúdeme, Amadeus, ayúdeme a leer la primera característica de los compuestos orgánicos, donde está esa C grande que es carbono. ¿Qué dice ahí? Tienen estructuras formadas por carbono e hidrógeno. Muy bien, en su gran mayoría, los compuestos orgánicos están compuestos de carbono e hidrógeno, ¿sí? ¿Ya? Esos son los componentes principales de los compuestos orgánicos, carbono e hidrógeno. Muy bien. Sofía, ayúdeme leyendo la segunda característica. Están formados por enlaces covalentes. Enlaces covalentes. Vamos a recordar que era un enlace covalente, ¿sí? Vamos a recordar que era un enlace covalente, ¿sí? Observen, por favor, para recordar que era un enlace químico covalente. Vamos a observar ahí lo que es un enlace covalente. Ayúdeme, Doménica.
Ayúdeme leyendo. Recordemos que era un enlace covalente. Doménica, le escucho. Comparten electrones. Ocurre en elementos no Metálicos. Ya. Entonces, los enlaces covalentes, como ustedes ven en la gráfica que están ahí, miren lo que están haciendo un elemento con otro elemento. Cada uno está compartiendo sus electrones, ¿ya? Entonces, el enlace covalente, entonces me indica que comparten los electrones y ocurre en elementos no metálicos, ¿ya? Entonces, miren, en elementos no metálicos. Eso era el enlace covalente. Muy bien. Y dice, son compuestos combustibles, me dice aquí, ¿ya? Siempre los compuestos orgánicos son compuestos combustibles, es decir, que yo los puedo quemar, que son propensos a la combustión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, son compuestos combustibles, ¿ya? Estas tres cosas son importantes en los compuestos orgánicos, ¿sí? La mayoría tienen estructuras formadas por carbono e hidrógeno, por así decirlo. Los compuestos orgánicos siempre van a tener carbono o hidrógeno a su vez. Están formados por enlaces covalentes. ¿Qué era un enlace covalente? Un enlace covalente era aquel enlace en el cual los elementos comparten electrones. Como podemos ahí observar en la gráfica, miren, están compartiendo sus electrones, ¿sí? Y ocurre en elementos no metálicos. Eso era un enlace covalente, ¿sí? Y son compuestos combustibles, ¿sí? Es lo que nosotros observamos de las características de los compuestos orgánicos, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a seguir con las características, pero ahora de los compuestos inorgánicos, ¿ya? Miren, nosotros tenemos ahí lo que son los compuestos inorgánicos. Ayúdeme leyendo, por favor, Amir. Se conforman de cualquier elemento de la tabla periódica, menos carbono, oxígeno y nitrógeno. Ya, muy bien. ¿Sí observaron? Entonces, miren, se conforman de cualquier elemento de la tabla periódica, ¿sí? Recordemos nuestra tabla periódica, resulta que hay elementos metales, hay elementos no metálicos, hay elementos sólidos, hay elementos gaseosos, hay elementos metaloides, hay elementos lantánidos, antínidos, ¿ya? Entonces, los inorgánicos se conforman de cualquier elemento de la tabla periódica, menos carbono, oxígeno y nitrógeno. Esos son compuestos, son elementos químicos que están presentes en los compuestos orgánicos, ¿sí? Ayúdeme leyendo, Valentina, la siguiente característica. Los enlaces pueden ser iónico o covalentes. Vamos a observar qué es un enlace iónico o covalente. Ya vamos a observar. Listo. Miren, ahí tenemos enlace iónico y enlace covalente. Ayúdeme, Wendy, leyendo por favor lo que dice enlace iónico. Wendy, ¿me escucha? Ayúdeme leyendo enlace iónico. A ver, Wendy. Ganancia o pérdida de electrones. Metales pierden, no metales ganan. Muy bien, el enlace iónico nos dice que es la ganancia o la pérdida de electrones. Miren cómo observamos ahí el gráfico. Miren cómo un elemento le ofrece, como una propuesta de matrimonio, ¿no? Le ofrece un electrón al otro electrón, entonces está perdiendo su electrón. En cambio, el que está emocionado porque le está dando ese electrón, entonces ha ganado un electrón. Entonces, miren, cuando son metales, este tipo de enlaces pierden electrones. Es decir, todos los metales con este tipo de enlace pierden sus electrones.
y los no metales, en cambio, ganan. En el ejemplo gráfico que tenemos ahí, ¿quién está ofreciendo el electrón? Es el que pierde, entonces es un metal. Y la persona que recibe, bueno, no, en este caso no es persona, ¿no? Es el elemento químico que recibe ese electrón, está ganando electrones. Entonces, el que está ganando electrones es un no metal, ¿ya? Ahora vamos a leer. Carla, ayúdenme por favor leyendo. Enlace covalente. Ya habíamos observado, pero mira lo que dice ahí. Ok. Compartir electrones ocurren en elementos no metálicos. Ya, miren, entonces los inorgánicos tienen estos dos tipos de enlaces. Los iónicos, que es la ganancia o pérdida de electrones, y enlace covalente, que es el compartir electrones, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, los inorgánicos tienen estos dos tipos de enlaces, ¿ya? Enlace iónico y enlace covalente. Muy bien. Entonces, vamos a volver a nuestra presentación, ¿ya? Entonces, los enlaces pueden ser iónicos y covalentes. Y otra característica, los compuestos inorgánicos están presentes en tres tipos de formas, ¿ya? O en tres tipos de compuestos inorgánicos, ¿ya? Ayúdenme leyendo, por favor. Adrián, ayúdeme leyendo esos tres clasificaciones. Los compuestos inorgánicos se clasifican en... A ver, le escucho, Adrián. Los compuestos inorgánicos pueden ser de tres tipos. ¿Cómo? Adrián. A ver, Tamara, ayúdeme. Los compuestos inorgánicos pueden ser de tres tipos. ¿Cuáles son estos? A ver, le escucho a Tamara. Bueno, voy a continuar. Quiero comprobar, ¿sí me escuchan todos, verdad? Sí, profe. Ya, entonces... Sí, profe. Entonces, los tres tipos o la clasificación de los compuestos inorgánicos los podemos encontrar en sales, en óxidos e hidróxidos. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Sí, vamos a observar qué significa cada uno de ellos. Mire, tenemos ahí sales, óxidos e hidróxidos. Muy bien. ¿Listo? Entonces. Profe, ¿me escucha? Sí, Tamara, ahorita sí te escucho. Listo. Ya es que estaba apagado. Listo. A ver, ayúdeme, Tamara, ya que está ahí, ayúdeme leyendo. ¿Qué es una sal? No le escuché, vuelva a leer, no se le escuchó. A ver, no le escucho. A ver, ayúdeme leyendo, José. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, ayúdeme leyendo, José. ¿Qué es una sal? Unión de metal y no metal. Gracias, Tamara. Por favor, a ver, José, vuelva a repetir qué era una sal. Cloruro de sodio, sale unido de metales y no metales. Listo, las sales, gracias, José. Las sales son la unión de un metal y otro no metal, ¿sí? Tenemos ahí los gráficos ahí, en la primera columna. Miren, ejemplos de sales. Cloruro de sodio, la sal común que tenemos en casa, nitrato de plata o carbonato de calcio. Esos son tres ejemplos de compuestos inorgánicos llamados sales, ¿ok?
que era la unión de metal y no metal. Camila, ayúdeme leyendo lo que es los óxidos. Óxidos, unión de oxígeno con un metal o no metal. Listo, gracias Camila. Unión de oxígeno con un metal o no metal. Ya, entonces los óxidos siempre van a tener oxígeno, pero siempre le van a agregar oxígeno y un metal o un no metal. Ejemplos, tenemos el óxido de plata, de zinc. Todos los que digan óxidos, óxido de plata, óxido de mercurio, óxido de azufre, todos esos se llaman óxidos porque contienen como su principal elemento químico el oxígeno, ¿ya? Y los hidróxidos, ¿qué son los hidróxidos? Ayúdeme, Brandon, ayúdeme leyendo qué son los hidróxidos. El hidróxido está formado por un grupo hidróxido, OH y un metal. Brandon, ¿qué significa OH? ¿Qué elementos componen OH? Oxígeno e hidrógeno. Listo. Entonces, los hidróxidos son compuestos inorgánicos que están formados por un grupo hidróxido. ¿Cuál es ese grupo hidróxido? El oxígeno y el hidrógeno. Y un metal. Siempre que encuentren un compuesto inorgánico que tenga OH, oxígeno e hidrógeno, y aparte de eso tenga el elemento químico de un metal, entonces eso es un hidróxido. Tenemos acá los ejemplos. Tenemos los ejemplos acá. Hidróxido ferroso y hidróxido magnésico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos sales, óxidos e hidróxidos, ¿sí? Muy bien, vamos a volver a nuestras características. Entonces, los enlaces pueden ser iónicos o covalentes y los inorgánicos siempre los encontramos en sales, en óxidos e hidróxidos. Profe, ¿puede repetir ¿Las qué? los compuestos orgánicos? Los compuestos orgánicos. Muy bien, ya voy a repetir los compuestos orgánicos, ¿sí? Muy bien, yo voy a repetir los compuestos orgánicos. Volvamos atrás. Entonces, los compuestos orgánicos. Miren, ahí está. La primera característica es que todo compuesto orgánico tiene estructuras formadas por carbono e hidrógeno. Todo compuesto orgánico siempre va a tener carbono e hidrógeno, ¿sí? Están formados por enlaces covalentes. ¿Qué era un enlace covalente? Era aquellos enlaces o unión de elementos químicos en el cual los elementos comparten electrones, ¿sí? Como ven en el gráfico, están compartiendo sus electrones, ¿ya? Entonces, y ocurre en elementos no metálicos, ¿ya? Entonces, para darnos una idea, nosotros ya sabemos cuáles son elementos químicos no metálicos, ¿ya? Tienen enlaces covalentes y una característica general de los compuestos orgánicos es decir, que son compuestos combustibles, es decir, que si yo prendo fuego a uno de estos compuestos, entonces combustionan, es decir, que se consumen en el fuego, que se consumen cuando hay una reacción química como la combustión, ¿sí? Los compuestos inorgánicos no tienen esta característica de ser combustibles, ¿ya? Entonces, ellos no combustionan, no tienen reacción frente al fuego o frente a una energía como la combustión, ¿sí? Esos son los compuestos orgánicos, las tres características principales. Los inorgánicos, vuelvo y repito, se conforman de cualquier elemento químico de la tabla periódica menos carbono, oxígeno y nitrógeno, porque esos tenemos en los orgánicos. Los enlaces pueden ser iónicos o covalentes. ¿Qué eran los enlaces iónicos o covalentes? Observábamos en una clase anterior, los enlaces iónicos es la ganancia o pérdida de electrones, ¿sí? Para los metales, pierden electrones. Para los no metales, ganan electrones.
Y los enlaces covalentes son enlaces en los cuales los elementos comparten sus electrones y, como ya decíamos, ocurre en elementos no metálicos, ¿sí? Entonces, hasta aquí las características principales de los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Listo. Ahora vamos a dar lectura a una tablita comparativa entre compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿ya? Listo. Miren, vamos a ir a leer, vamos a ir participando. Miren, tenemos, en este lado tenemos las propiedades de... Ay, me pasé a la tarea. Tenemos las propiedades de los compuestos. Tenemos aquí el cuadro comparativo entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a ir leyendo en orden, ¿sí? Vamos a ir leyendo en orden. Yo les veo por ahí algunos bostezando. Yo sé que ya mismo es hora de la comida. Ya mismo terminamos. A ver, vamos a ir en orden. Cada uno va a ir leyendo y va a ir comparando de acuerdo a cada una de su propiedad. Ayúdeme, Tamara, leyendo la primera propiedad donde dice fuentes, ¿sí? ¿Aló, Tamara? ¿Me escucha? No me escucha. Vamos con el siguiente. Brandon, ayúdeme leyendo. La primera propiedad o la primera característica que vamos a comparar. ¿Qué dice ahí? Fuentes. Pueden extraerse de materias primas de origen animal o vegetal, o por síntesis orgánica. El petróleo, el gas natural y el carbón son las fuentes más importantes. Ya, esta fuente... Se encuentran libres. Espérame, Brandon. ¿Esta fuente de qué compuesto estamos hablando? Arriba dice. Lo que acabo de leer, ¿de quién es? ¿De los compuestos orgánicos o inorgánicos? Orgánicos. Orgánicos, muy bien. Ahora, ¿qué me dice de los compuestos inorgánicos en cuanto a su fuente, su origen, como también lo podemos decir? A ver, Brandon, usted mismo. ¿Se encuentran? Se encuentran libres en la naturaleza en forma de sales o óxidos. Ya, muy bien. Listo. La fuente o las fuentes, es decir, en qué lugares, en qué estados, en qué circunstancias encontramos estos compuestos. Para los compuestos orgánicos, dice que se pueden extraer de materias primas de origen animal o vegetal o por síntesis orgánica, ¿ya? En cambio, los compuestos inorgánicos dice que se encuentran libres en la naturaleza. ¿Por qué se encontrarán libres en la naturaleza? Porque ya vamos a ver abajo por qué se encuentran libres en la naturaleza. Ayúdeme, José. Ayúdeme leyendo, José. La siguiente. Elementos, compuestos orgánicos. ¿Qué dice ahí? Principales, carbono, ¿Ya? hidrógeno, Ya, listo. Ocasionales. ocasionales, oxígeno, nitrógeno, S, azufre. azufre, Ya. Y P. ¿qué? Era P. Halógenos, Ya. Trazas. Trazas quiere decir como rara vez, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? Hierro. hierro, calcio, Ya. Mg, ¿qué era? magnesio, Bien. magnesio, zinc, Potasio. Potasio. Na, ¿qué era? Sodio. adiós, CO. Cobalto. La B, ¿cuál era? Boro. la B era boro, Ya, la B y la A. Ba, Bario. Ya. Tenemos selenio ahí. Tenemos
carbonio y radio, sí. Listo. Y compuestos inorgánicos. Todos los elementos de la tabla periódica 114. Ya, listo. Todo compuesto inorgánico está conformado de cualquier elemento de la tabla periódica. Muy bien. Amir, ayúdeme con la tercera característica. Dice, enlace químico predominante. Covalente, iónico y metálico. ¿Covalente en qué compuesto? Aquí está. Orgánico. Orgánicos. Iónico y metálico en qué compuestos? Se encuentran niveles Inorgánico. orgánicos. Inorgánicos. Ya, listo. Gracias. Carla, estado físico. Gases, líquidos o sólidos. Listo. Y Son realmente sólidos. muy bien. Entonces, los estados que encontramos en la naturaleza de compuestos orgánicos e inorgánicos, los orgánicos los encontramos en los tres estados principales, gases, líquidos o sólidos. Y los inorgánicos dice que generalmente, es decir, en su gran mayoría son sólidos. Muy bien. Vamos, Camila, ayúdeme con la siguiente propiedad. Dice destilación. Destilación. Fácilmente destilables, difícilmente destilables. Ya, la destilación es cuando unimos dos elementos químicos y entonces obtenemos un compuesto a partir de otro. Eso es la destilación, ¿ya? Puntos de fusión. Ayúdeme, a ver, por ahí le veo a Mateo. Ayúdeme leyendo la siguiente propiedad. Puntos de fusión. No sé si me escucha Mateo. Puntos de fusión. A ver. Bajos 300 grados centígrados, altos 700 grados centígrados. Ya. Para los que sigan leyendo, siempre vayan diciendo compuestos orgánicos, puntos de fusión, bajos 300 grados centígrados. Y compuestos inorgánicos, altos 700 grados centígrados. Fusión quiere decir hasta qué temperatura están expuestos, ¿sí? ¿A qué temperatura? Referidos al calor. Ese es el punto de fusión. Entonces, los orgánicos siempre tiene que ser menos de 300 grados centígrados. En cambio, la temperatura para los inorgánicos siempre los vamos a encontrar en un punto de fusión a los 700 grados centígrados. Lucía, ayúdeme leyendo la siguiente propiedad. Puntos de ebullición. Bajos. Las fuerzas entre sí son muy débiles. Ya, ¿eso de quién es? Compuestos orgánicos. Ya, ¿y los inorgánicos qué me dice? Altos. Las fuerzas entre los iones son muy fuertes. Muy bien, el punto de ebullición es cuando exponemos el compuesto químico al estado en cuanto nosotros, por ejemplo, lo calentamos, ¿sí? Y esa ebullición o ese estado gaseoso, ¿ya? Entonces, eso es el punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición en los orgánicos dice que son muy bajos y en los inorgánicos son altos, ¿sí? La ebullición, para comprender, es el estado de la materia o es un mini estado de la materia en el cual nosotros exponemos un líquido al calor, ¿sí? Entonces, esa es la ebullición. Listo. Amadeus, ayúdeme con la siguiente propiedad. Dice, ¿qué dice la siguiente propiedad? Solubilidad en agua. Diga. Compuestos orgánicos, la mayoría no solubles. Compuestos inorgánicos, solubles. Ya. La solubilidad en el agua, es decir, cuál es su reacción frente al agua. Es decir, qué pasa con los orgánicos y qué pasa con los inorgánicos cuando los ponemos al agua. La solubilidad quiere decir que se puede mezclar, ¿ya? Listo, la siguiente.
ayúdenme ahí leyendo quién no ha participado. Vamos a ver. ¿Quién es Jessy Prado? No sé quién es Jessy Prado. Valentina. A ver, Valentina. La siguiente propiedad. Solubilidad en solventes orgánicos, Ya. solubles, compuestos inorgánicos no solubles. Ya, la solubilidad en solventes orgánicos quiere decir, es decir, si se mezcla con otros compuestos orgánicos. Ya, entonces, como los compuestos orgánicos son elementos que son orgánicos, que tienen carbono e hidrógeno, entonces son solubles. Los inorgánicos, obviamente, como no son orgánicos, no son solubles. Listo. La siguiente característica. Se le está acabando el tiempo. Listo, José, no hay problema. Luego ya cuando se acabe el tiempo, vuelven a ingresar con el mismo enlace, ¿ya? Listo. A ver, ayúdeme, Miguel. La siguiente propiedad. Profe, A ver, escuchemos a Miguel. Estabilidad. ay, Listo, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces, por favor, con nuestra clase. Vamos a seguir con nuestra lectura de las propiedades. Entonces, vamos. Listo, el último estaba leyendo Miguel. A ver si me sigue ayudando Miguel, por favor. Estabilidad frente al calor. Miguel. Compuestos orgánicos. Muy poco estables, la mayoría son combustibles. Compuestos inorgánicos son muy estables, por lo general no arden. Listo, muy bien. Esto es lo que decía la característica, una de las características de los compuestos orgánicos. La estabilidad frente al calor, es decir, la reacción, ¿cómo reaccionan frente al calor? Los orgánicos ya sabemos que son muy poco estables, entonces la mayoría son muy combustibles, es decir, que reaccionan al calor. En cambio, los inorgánicos no arden, es decir, si usted le lanza fuego a un compuesto inorgánico, usted no le va a ver que se consume por la combustión, sino que en cambio se va a mantener intacto, no va a pasar nada, no va a generar combustión. Y la última característica, pero no tan importante, no menos importante, me va a ayudar, a ver, ¿quién me falta que aquí participe? A ver, ya hemos que participado todos. Vamos a, Brandon, de nuevo, ayúdeme con la última propiedad de los compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Qué me dice ahí? Conductividad. Eléctrica en solución. No conducen la corriente eléctrica. Conducen la corriente eléctrica. Ya. ¿Quién no conduce la corriente eléctrica? Los compuestos orgánicos. ¿Y quiénes sí conducen la corriente eléctrica? Los compuestos inorgánicos, ¿ya? Entonces, miren, estas son una de las propiedades generales, o las más importantes, ¿sí? De los compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Miren, es un cuadrito comparativo, ¿sí? Entre lo que es los inorgánicos y orgánicos, ¿ya? Listo. Entonces, teniendo muy en cuenta esta tablita, miren, ahí está esta tablita incluso la encontramos en nuestro cuaderno, ¿sí? La encontramos en nuestro cuaderno en nuestro libro, perdón, en nuestro libro de Ciencias Naturales, lo encontramos este cuadrito comparativo, ¿ya? Listo. Vamos a observar muy bien este gráfico, porque en base a este gráfico, a este cuadro comparativo, vamos nosotros a realizar la siguiente actividad. Presten mucha atención, ¿ya? Presten mucha atención a la siguiente actividad. Listo. Vamos ahí, ayúdeme Carla leyendo a la actividad, la tarea de esta clase virtual. ¿Qué me dice? Dice, realizar un cuadro comparativo entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Listo. Gracias, Carla. Esa es la tarea principal. Ese es el tema de nuestra tarea. Realizar un cuadro comparativo entre compuestos orgánicos e inorgánicos, tomando en cuenta el cuadro de acá. Miren, acá.
Estos son características generales de todos los compuestos orgánicos y de todos los compuestos inorgánicos. Una tablita vamos a hacer similar como la que está aquí, ¿ya? Pero vamos a entender qué debe tener esta tarea. Escuchemos, pongan atención. Ayúdenme leyendo, vamos Valentina, ayúdenme leyendo, por favor. La primera descripción, ¿qué dice? Realizar. La comparación entre 3 compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. Muy bien. Segunda descripción. Podemos realizarlo en el cuaderno, documento Word o PowerPoint. Ya. ¿Y la fecha de entrega? Amir, ¿cuándo es la fecha de entrega? Fecha de entrega jueves 7 de mayo hasta las 11:59 de la noche. Muy bien, listo. Entonces, miren, nosotros vamos a realizar un cuadro comparativo como el cuadrito que teníamos anteriormente, como les mostré, como este cuadrito que tengo aquí, ¿sí? Miren, como el cuadrito de acá, ¿ya? Pero lo voy a hacer, dice, de 3 compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. ¿Cómo lo voy a hacer? Prestarán mucha atención. Prestarán mucha atención cómo voy a hacer. Miren, por ejemplo, yo voy a hacer una tablita, ¿no? Yo voy a hacer una tablita en donde yo ponga, disculparán el pulso, ¿no? Pero bueno, les voy a explicar cómo deben hacer la tablita, ¿no? Tengo yo, la tablita tiene 3 columnas. Aquí voy a poner el nombre de mi compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí las propiedades como en el cuadrito que tengo en el gráfico que les mostré, ¿sí? Voy a encontrar aquí las propiedades, ¿sí? Listo, ya. Acá voy a poner el nombre de mi compuesto químico orgánico. El nombre, ya no voy a poner el título compuestos orgánicos, sino que voy a buscar, voy a consultar cuál es un compuesto orgánico. Entonces aquí voy a poner el nombre. Y en su caso, si ustedes quieren, voy a poner yo la fórmula química. Entonces, yo pongo aquí el nombre de mi compuesto orgánico. Por ejemplo, voy a poner el nombre voy a poner el nombre aquí. Voy a hacer esto para acá. Voy a poner, por ejemplo, el alcohol, ¿ya? Es mi compuesto orgánico, ¿ya? Alcohol. Y al frente lo voy a comparar con un compuesto inorgánico. Voy a poner el nombre de un compuesto inorgánico. Por ejemplo, de compuesto inorgánico voy a poner el siguiente. Voy a poner aquí un ácido voy a poner aquí un ácido. Voy a escribir acá mejor. Aquí voy a poner un ácido, por ejemplo, fosfórico. ¿Sí? Entonces, estoy comparando entre las propiedades del alcohol, que es un compuesto orgánico, y un ácido fosfórico, que es compuesto inorgánico. Entonces, yo aquí voy a poner la primera propiedad, ¿sí? La primera propiedad. Por ejemplo,
Recordemos las propiedades. Voy a poner una propiedad. Profe, una pregunta. Mande. ¿Esto es el deber? Sí, este es el deber. Yeah. Entonces, voy a hacer la comparación de 3 compuestos. Aquí recién en mi pizarra tengo recién un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. Es decir, entonces me faltarían 2 compuestos más. Miren, entonces aquí está recién una tablita comparando un compuesto orgánico como el alcohol y un compuesto inorgánico como el ácido fosfórico. ¿Ya? Recién tengo una tablita. Entonces, ¿cuántas tablitas me faltarían? A ver. ¿Cuántas tablitas me faltarían? A ver, ¿quién me dice? 2. Ya, me faltarían 2 tablitas. Muy bien, Amadeus. Entonces, está claro cómo tienen que hacer la tarea. O, por ejemplo, si está claro, ¿verdad? La tarea hasta aquí. Sí. Profe, Sí, profe. A ver, Camila, le escucho. ¿Puede repetir, por favor? Es que recién entré. Sí, ya te vi. A ver, le vuelvo a explicar para todos, ¿no? No solo para Camila, para todos. Miren, entonces la tarea dice lo siguiente. Realizar la comparación entre 3 compuestos orgánicos y 3 compuestos inorgánicos. ¿Sí? Entonces, miren, yo para realizar esta comparación les decía que tenemos que hacer un cuadro similar a este, en donde ponemos las propiedades por aquí, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer una propiedad. Yo que sé, voy a poner aquí el estado. Ya. Ay, perdón. Entonces pongo aquí yo el estado. Una propiedad. La primera propiedad voy a poner el estado. Es decir, en cómo se encuentra ese tipo de compuesto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo investigo y sé que el alcohol lo voy a encontrar en estado líquido. ¿Listo? Y me faltaría del ácido fosfórico. Entonces, yo escribo acá. Yo investigué y el ácido fosfórico lo encuentro en estado gaseoso. ¿Ya? Miren, y así voy realizando mi comparación. Entonces aquí recién está de un compuesto químico. Me faltarían de 2 compuestos químicos más. ¿Sí? Entonces pongo propiedades, el estado. Ejemplo, alcohol, líquido, ácido fosfórico, gaseoso. Muy bien. Voy a la siguiente. Profe, una pregunta. A ver, Sería amigo. un cuadro pequeño, ¿no? Obviamente tiene que tener todas las propiedades que ya habíamos observado acá. ¿Sí? Todas las propiedades que tenemos aquí, perdón. Miren. Pero ¿cuántos tenemos que hacer por cuadro? O sea, alcohol y ácido fosfórico, ¿solo es un cuadro? Solo es un cuadro, ajá, solo es un cuadro. Y recién tengo un compuesto orgánico, un compuesto inorgánico. A ver, le escucho. A ver, ¿quién? Profe, ¿y cuántas propiedades tenemos que poner en ese cuadro? ¿Cuáles están aquí? Miren, las fuentes, es decir, el origen en donde lo encontramos, los elementos que lo componen. El alcohol no solo se compone de alcohol así, sino que el alcohol tiene unos elementos que componen. Entonces usted va a poner el alcohol, se compone de, yo qué sé, de hidrógeno y oxígeno, ya. Otro elemento, enlace químico predominante. Eso usted tiene que investigarlo, tiene que analizarlo y tiene que irlo poniendo. Estado físico, el estado físico, como expliqué, si es un gas o está en líquido o es sólido. La destilación, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad en agua, la solubilidad en solventes orgánicos, la estabilidad frente al calor y la conductividad eléctrica en solución. Todas estas propiedades tengo que encontrar de los 3 compuestos químicos.